eh, siguiendo con lo que establece o lo que dispone la ley 1034/83, que es la ley del comerciante. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablamos de que esa ley es la que va a establecer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de los comerciantes, cuáles son los actos que una vez realizados son considerados actos de comercio? Bueno, esa misma ley es la que regula o la que dispone, ¿verdad? Como regula todo lo referente al ejercicio del comercio, dispone todo lo relativo a las obligaciones que tiene el comerciante con relación a los libros de comercio. Justamente eso es lo que vamos a desarrollar hoy, los libros de comercio. Bueno, según este artículo de la ley del comerciante, establece una exigencia al comerciante, teniendo en cuenta su capital, que ya debe llevar o debe registrar en libros de comercio su actividad comercial. Y establece en este artículo, o sea, les voy a leer lo que dispone específicamente este artículo y después les voy a ir desgajando qué significa cada disposición, ¿verdad? Todo comerciante cuyo capital exceda del importe correspondiente a 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital, está obligado a registrar en libros que la técnica contable considere necesarios una contabilidad ordenada y regular, adecuada a las características y naturaleza de sus actividades, que permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad. Bueno, vamos a comenzar antes de terminar ya lo que dispone este artículo. Todo comerciante, es decir, toda persona que se dedique al comercio y cuyo capital ya acceda a los 1000 jornales mínimos, que viene a ser, ¿verdad? El monto viene a ser, bueno, se divide, para establecer, ¿verdad? El jornal se tiene que dividir el salario mínimo legal vigente en 26 días y de eso, como resultado, sale el jornal, que es de 84.340 guaraníes. Eso se multiplica por 1000. Eso pues es el jornal, esos 84.340. Bueno, multiplicamos por 1000 y entonces sale 84.340.000. Entonces, todo comerciante cuyo capital, ¿verdad?, para el ejercicio del comercio exceda los 84.340.000, ya está obligado a llevar libros de comercio, es decir, a llevar libros que la técnica contable considere necesarias, dice. Tiene que llevar libros de comercio, así como tiene que llevar una contabilidad ordenada y regular, es decir, sentar o realizar los asientos contables correspondientes de su actividad de forma ordenada y regular, de acuerdo, ¿verdad?, a las características y a la naturaleza de la actividad que está realizando. Tiene que ya llevar entonces libros contables, así como también llevar una contabilidad ordenada y regular de acuerdo a la actividad que esté ejerciendo. ¿Para qué eso? Para que se pueda determinar la situación patrimonial de ese comerciante, así como los resultados de su actividad. Bueno, y deberá conservar además su correspondencia mercantil y la documentación contable que exija la naturaleza de su giro comercial. Es decir, debe conservar todos esos, todas las documentaciones necesarias, tanto los libros de comercio, las documentaciones en general, las facturas, los registros contables,
si es que, por ejemplo, se trata de una persona que tiene de un comerciante que además de los libros indispensables también tenga que llevar otros libros en especial, bueno, también debe conservar esos libros por un tiempo determinado que ya vamos a ver más adelante también. Bueno, lo que yo quiero que ustedes fijen acá es que a partir de ese monto de 1000 jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas de la capital, está ya obligado a llevar libros de comercio. Sí, mi amor, acá. Bueno, los libros indispensables. Hablando de libros indispensables que debe llevar el comerciante, tenemos acá en el artículo 75 el número de libros y el sistema de contabilidad quedan a criterio del comerciante. Bueno, disculpen un momento. Bueno, el número de libros entonces que se debe llevar y el sistema de contabilidad ya queda a criterio del comerciante. Es decir, el sistema informático que se va a aplicar, como nosotros decimos comúnmente, sistema que se va a aplicar por el comerciante es del libre albedrío, del libre arbitrio del comerciante, pero hay ciertos libros indispensables que necesariamente debe llevar el comerciante, que son los libros diarios y el libro de inventario. Esos dos libros son indispensables, sin perjuicio, ¿verdad? Es decir, sin desmeritar los demás libros que por la actividad que esté realizando también deben llevar. Bueno, ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, las sociedades anónimas deben llevar ciertos libros, además de estos libros diarios de inventario, deben llevar otro tipo de libros también. Bueno, entonces, estos son los libros indispensables. Dos: libro diario y libro de inventario. Bueno, y acá está lo que yo les había dicho al comienzo del artículo anterior, ¿verdad? El sistema de contabilidad puede ser manual o informático, no importa. Según este artículo, lo que dispone, dice, es que para el empleo de medios mecánicos u otros sistemas modernos de contabilidad, se requiere, salvo disposición en contrario, de leyes especiales. Es decir, si es que hay una ley especial que contradiga, pero por el momento se necesita una autorización judicial. No es que vos vas a adoptar ciertos medios o sistemas modernos de contabilidad así nada más, sino que se necesita una autorización judicial. Es decir, se necesita para la imposición de o para la adopción de ese método de sistema informático, se debe informar eso al juez en lo civil comercial, ¿verdad? En lo comercial, pero generalmente van juntos esos fueros, civil comercial. Bueno, así como para poner en vigencia los libros de comercio, en su primera página tiene que estar rubricado y sellado por el juez en lo comercial, ¿verdad? De esa misma manera también un sistema informático de contabilidad también necesita o requiere de la autorización de ese juez en lo comercial. Bueno, y ella se dará por resolución fundada, es decir, el juez va a resolver la aplicación de ese medio o de ese sistema informático moderno, ¿verdad? Previo dictamen de un contralor competente, es decir, el juez como magistrado, ¿verdad? No necesariamente va a conocer no va a tener esos conocimientos informáticos, esos conocimientos contables. Por lo tanto, puede pedir, ¿verdad?, que dictamine un
un perito contable, es decir, una persona que tenga esos conocimientos técnicos que el juez como magistrado o como conocedor del derecho no va a manejar, ¿verdad? Entonces, previo dictamen de un contralor competente, entonces el juez va a autorizar la utilización de ese sistema. Y también el juez podrá recurrir a un perito designado de oficio, es lo que yo les había dicho, ¿verdad? La resolución será escrita en el registro público de comercio, es decir, la resolución por la cual se admite la utilización de ese sistema moderno de contabilidad tiene que estar inscrito en el registro público de comercio. Es decir, tu sistema contable tiene que estar autorizado por un juez, así como esa autorización debe estar inscrita en el registro público de comercio. Bueno, con relación a llevar o a tener un contador público, también establece la ley, esta ley del comerciante, que el que ejerza una actividad comercial de la importancia señalada en el artículo 74, que son los actos de comercio, ¿verdad? Debe llevar su contabilidad mediante un contador matriculado. Es decir, los que ejerzan actos de comercio y cuyo capital exceda a los 1000 jornales mínimos, entonces ya tiene la obligación de llevar un contador, o sea, su contabilidad ya debe ser llevado por un contador público matriculado, por un contador matriculado. Bueno, ¿qué pasa? Siendo ambos responsables solidariamente de que en los asientos se registren con fidelidad los documentos y constancias en los que ha participado, en los que no ha participado ni intervenido. Si el comerciante es contador matriculado, entonces podrá llevar por sí mismo su contabilidad. Bueno, le explico ya acá qué es lo que está pasando. Si vos como comerciante, tu capital excede a los 1000 jornales mínimos, además de que tenés que llevar ciertos libros indispensables, tenés que tener un sistema informático. Si querés llevar un sistema informático, también ya tenés la necesidad de contratar un contador para que lleve tu contabilidad. Si vos sos contador, entonces vos podés hacer la contabilidad, porque se tiene que, vamos a decir, se tiene que firmar esos asientos contables, es decir, el que va a responder por esos asientos contables va a ser el contador, pero también va a ser el comerciante. Por eso dice, siendo ambos, tanto el contador como el comerciante, responsables solidariamente de que en los asientos se registren con fidelidad los documentos y constancias. Es decir, todo lo que se asiente en esos, todos los asientos contables, ¿verdad? Es de todos esos asientos contables que se realicen en los libros de contabilidad, son responsables ambos de forma solidaria. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Que yo como comerciante no puedo decir, no, ese es responsabilidad de mi contador, porque la ley ya presume de que yo tengo conocimiento de todo lo que el contador está asentando en esos registros contables. Es decir, son responsables de igual manera. Yo como comerciante no puedo lavarme las manos por mi contador. Y de por ahí, sí, es decir, en el sentido de que yo tengo que saber y yo tengo que responder junto con mi contador de que esos asientos y esos documentos, esos asientos contables que se realizan en esos libros de comercio deben ser iguales a los documentos o constancias que se tengan, ¿verdad? De la actividad. Y de por ahí, si yo no
no estoy de acuerdo con esos asientos, bueno, hacer constar eso, de que no tengo conocimiento y de que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo como comerciante. Pero lo que establece este artículo es que ambos ya son solidariamente responsables, es decir, ambos igualmente son responsables de que esos asientos se realicen de la forma en como tiene que ser realizados, es decir, fielmente a los documentos que se tienen, ¿verdad? Y como dice la última parte del artículo, si es que el comerciante es contador, bueno, él mismo lleva su contabilidad sin ningún problema y no hay por qué preocuparse en ese sentido con relación a la responsabilidad solidaria que se da, ¿verdad? Bueno, con relación al registro de los libros, acá está lo que yo les dije al comienzo a ustedes, o sea que en un momento del inicio del contenido, de que para que los libros contables se pongan se pueda utilizar, ¿verdad? Para que se puedan asentar en ellos los registros contables, se tiene que presentar, deben ser presentados al registro público de comercio para que sean rubricadas o selladas. Y se haga constar en nota datada en su primera página, ¿verdad? El número de folios que contenga. El mismo requisito se cumplirá con las hojas o fichas de otros sistemas de contabilidad que se autoricen, y el registro cerrará los libros usados con indicación de la última página, de la fecha y del número de folios utilizados. Es decir, que los libros de comercio, para que sean puestas en uso, es decir, para empezar a utilizarlos, se le debe presentar al registro público de comercio. Esas hojas del libro, todas las hojas del libro van a ser rubricadas y selladas. Rubricadas significa tienen que llevar la firma, ¿verdad? O deben llevar el sello del registro